tu nombre, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo eche luz en esta palabra para que entendamos lo que tú nos hablas hoy. Lo que tú les hablas a cada uno de tus hijos que tú amas, Señor, los que están aquí, los que no están, los que van a llegar, los que están escuchando de lejos, los que van a ver el video. ¿Qué tú quieres comunicarnos hoy, Señor? Te rogamos, Señor, que seas tú ministrando con poder tu palabra para gloria de tu nombre, Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor Jesús. Y voy a una vez más a leerlo yo el verso, ¿verdad? Para beneficio de los que van a ver el video, porque cuando lo prendí ya había leído esa parte. Dice, Dios envió mensaje, no, perdón. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria al Señor Jesús. Este mensaje no está muy difícil de descifrar. Jesús hizo demasiado de muchos milagros. Mire, cuando usted lee la Biblia, usted dice, wow, tantos milagros, pero eso es así pequeñito. Bien poquito de lo que Jesús hizo. Porque el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, dice que si se fueran a relatar, si se fueran a escribir todas las obras que Jesús hizo, no cabían, una biblioteca no cabía en el mundo. No, tantos libros que se hubiesen escrito de todas las cosas que Jesús hizo, no cabían en el mundo. Aquí lo que nos están dando es una muestra pequeña de cómo el poder de Dios se manifestó a través de Jesucristo, de cómo el Espíritu Santo usó a Jesús para sanar, para levantar muertos, para libertar a los cautivos, para deshacer las obras del diablo. Y eso fue lo que él vino. Él vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, hay unas limitaciones y muchas veces las ponemos nosotros mismos. Como por ejemplo, cuando no creemos. La fe es clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted cree, todo es posible. Cuando usted cree, todo, pero todo, cuando decimos todo, es que todo es posible. Aleluya. Especialmente las cosas que Dios quiere para nosotros. Especialmente las bendiciones y las promesas que ya Dios ha establecido en su palabra para sus hijos, para los que le aman. Gloria al Señor Jesús. O sea que nosotros tenemos que aprender a practicar nuestra fe y no permitir que nuestra fe se vaya erosionando, porque mire, si hay algo que el enemigo ataca, es la fe de nosotros. Si hay algo que el enemigo va a tratar de atacar, es la fe, porque sabe que con la fe nosotros estamos protegidos, es un escudo. La Biblia, Pablo enseña que la fe es el escudo, es un escudo que nos protege de todos los mensajes negativos, de todos los pensamientos, dardos de fuego que llama el apóstol Pablo, que el enemigo envía a nuestra mente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces está la persona que es bien escéptica, bien religioso, que como que piensa que Dios habla de cada 4 años o que Dios habla cada 400 años y que tampoco cree que el diablo habla. Y los dos nos hablan. Mire, si usted tiene un hijo, ¿usted no le habla todos los días a su hijo? ¿Verdad? Y el padre más amoroso no le va a hablar a sus hijos diariamente. Lo que pasa es que Dios nos habla muchas veces con un susurro, con algo, un pensamiento bien, que pensamos que no sabemos de dónde vino. Así Él nos habla de una forma bien sencilla. Nos puede hablar de otra forma, ¿verdad? Muchas veces nos habla de una forma más fuerte, ¿verdad? Pero por lo general Él va a tratar de hablarnos de una forma sutil, de un silbido apacible, como eso con el profeta Elías. Elías estaba acostumbrado a cosas grandes, a milagros, a que fuego descendiera del cielo. Y cuando Dios le habló en un susurro apacible, él se sorprendió. Y Él nos habla siempre. Lo que pasa es que muchas veces, la mayor parte del tiempo, no lo escuchamos, o lo ignoramos, o nos estamos tan entretenidos, ¿verdad? En cosas que no tienen trascendencia, en cosas que son temporeras. Estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que no vemos la esfera espiritual. Y no vemos la voz de Dios en nuestras vidas, consolándonos, dándonos fuerza, dándonos aliento. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. O sea que el Señor sí nos habla diariamente. Y así también el enemigo también nos envía dardos de fuego. El enemigo también nos envía dardos de fuego diariamente. ¿Para qué? Para que caigamos de la gracia, para que no obedezcamos al Señor, porque Él nos va a tratar de engañar, como hizo con Judas. Judas el enemigo lo engañó. Mire, Judas estaba
Judas estaba, ¿cómo te digo? Entre los 12 apóstoles. Judas fue llamado por el mismo Cristo. Sin embargo, se dejó engañar por Satanás, porque la codicia lo mató, ¿verdad? Y entonces hay cosas en este mundo que nos van a tratar, que Satanás las va a usar para tratar de desenfocarnos, para tratar de que pongamos la mirada en lo que no es. Aleluya. Entonces tenemos que nosotros estar bien alerta y tener un discernimiento, que ese discernimiento lo vamos a adquirir porque el Espíritu Santo lo da, porque la palabra misma, mire, está el discernimiento espiritual que lo da el Espíritu Santo, pero hay un discernimiento que usted lo desarrolla al conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si yo sé qué es bueno y qué es malo, yo no necesito que Dios me lo diga, yo sé lo que es bueno y qué es malo. Y yo sé discernir, entonces tengo que desechar lo malo y aceptar lo bueno, gloria a Dios. No me estoy saliendo del mensaje, estoy haciendo unos pequeños paréntesis, ¿verdad? Pero lo que vamos a hablar, todavía no hemos llegado al tema principal. Entonces son cositas que hay que hablarlas también, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia y es parte de lo que Dios quiere, que nosotros estemos alertas a su voz y que también conozcamos cuándo es la voz del enemigo y sepamos cómo rechazarla, cómo echarla afuera, cómo no recibirla, cómo reprender esa voz. Porque mire, lamentablemente en la iglesia hay dos sectores. El sector que ignora totalmente a Satanás, que dice que Satanás no existe, y ese está en peligro porque si tú tienes un enemigo que no lo sabe, o que lo niegas, está ahí, te va a hacer que cuando menos te lo esperes te va a dar tu golpe. Y de hecho, y ese sector es bien peligroso, porque cree que no existe Satanás ni existe el infierno. De hecho, hay religiones que enseñan que el infierno no existe. Cuando Jesús habló del infierno, cuando la Biblia habla del infierno. Y está el sector que, aunque sí cree que Satanás existe, le dan demasiado de mucha fuerza. Ese también es peligroso. Le dan el poder que él no tiene. Porque ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y todas rodillas se doblarán en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Pero el enemigo quiere que usted piense que él tiene fuerza. Él trata de amedrentarlo. Yo recuerdo en mi experiencia, ¿verdad? Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. En mi experiencia, porque quiero que aprendan de esto algunos. En mi experiencia propia, cuando yo acepté al Señor, estábamos en una circunstancia bastante difícil porque estábamos rodeados de gente que creía en ocultismo, la familia, en espiritismo. Entonces todos esos demonios se alzan. Dice, espérate, se me va a escapar uno. Se me va a escapar uno de esta familia, porque ellos cogen la familia y se la quieren llevar completa. Se me va a escapar uno. ¿Qué pasa? El Señor tuvo que sacarnos de Puerto Rico, porque aquí era la cosa demasiado. Aquí, como es, tanto la familia de mi esposa como la familia mía estaban en el ocultismo en cierto grado, ¿verdad? Por el espiritismo y por cosas así, por creencias raras. Y especialmente la abuela de mi esposa era una bruja que literalmente volaba en escoba. O sea, no estoy bromeando. Volaba en una escoba, cogía una escoba y salía volando. Era una bruja temible. O sea, que había una maldición sobre esa familia. Y eso, pregúntale a mi esposa, esta lucha no fue fácil. El Señor nos tuvo que sacar de ese ambiente, nos tuvo que llevar allá. Porque aquí yo no podía perseverar, yo traté y me iba. Allá afuera, el Señor comenzó a bregar conmigo, comenzó a trabajar conmigo poco a poco. Me puso en una iglesia donde el pastor Nilo, que estoy tratando de ver si puedo ir a visitarlo, ya está bien viejito, fue mi primer pastor y le doy gracias a Dios por él porque me enseñó la doctrina básica, la doctrina sana de Cristo. Después tuve otros pastores también buenos, pero él siempre fue mi pastor. Por X o Y no pude estar con él, tuve que ir a otra iglesia, pero siempre él estaba, yo sé que estaba orando, siempre se mantenía en comunicación y siempre, hasta hoy día, él siempre ora por nosotros. ¿Verdad? O sea que era un pastor que no estaba interesado en mi bolsillo, estaba interesado en mi alma. Y todavía es así, todavía él nos busca, todavía él está pendiente de nosotros y está orando por nosotros. Gloria a Dios. Al punto que cuando yo comencé a predicar aquí, que fue con la emergencia puesta porque yo no quería ser pastor, y estuve 2 años predicando como dice uno, con la emergencia puesta. Y él vino desde allá, desde Miami, vino acá a ministrarnos para que el ministerio cogiera vuelo. Vino 2 veces, vino a predicar con nosotros acá y estuvimos predicando por la isla también. Gloria a Dios. O sea que él era un hombre que Dios lo usaba, ya no está ministrando, todavía tiene la unción, pero que ya él está bien, tiene más de 90 años ya, yo creo, ¿verdad? En liberación de una forma terrible, o sea, una forma bien poderosa. Entonces eso me ayudó a mí, con mi situación que tenía, esa encerrona que tenía,
por los compromisos que han hecho nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que han hecho compromisos con Satanás. Muchas veces le venden la familia completa a Satanás por riquezas, por cosas materiales. Aleluya. Y gracias ¿verdad? A Dios primeramente y al pastor Nilo, que Dios lo usó para enseñarme muchas cosas. Yo recuerdo que porque el Señor también puso en mí una necesidad de estar buscando a Dios, y era necesario porque estaba tan pillado. Yo tenía que orar mucho y tenía que ayunar mucho, casi toda la semana. Y un hombre que era, pregúntenle a mi esposa, comedoncito, y yo comía bastante. Todavía soy comelón, pero no tanto como antes. Con decirle que cuando yo estaba en la escuela superior, yo comía 3 veces en el comedor escolar. Y me quedaba algunas veces me iba con mi primo para en casa de mi tía también a completar. Yo era bien comelón. Y sin embargo era bien delgado, mucho más que ahora. Pero aún así, Dios puso eso en mí. Y mi esposa decía, ¿cómo va a ser que tú no vas a comer hoy? Y era el Espíritu Santo. Yo no podía resistirlo. Y no me daba hambre, ¿verdad? Y ella no lo creía. Decía, ¿cómo va a ser que tú no vas a comer? Entonces el enemigo se lucía y ya comenzaba a hacer las cosas que me gustaban. Camarones, salsitas y esos olores. Y yo acá, gloria a Dios. El Señor usó a mi pastor para enseñarme cómo enfrentarme con el enemigo. Entonces el pastor lo llamaba muchas veces a ministrar liberaciones, gente que estaba poseída con el demonio, y él me llamaba a mí para que estuviera al lado de él orando, para ayudarle en oración, porque él se dio cuenta que yo estaba en un proceso de mucha oración y ayuno, y eso le ayudaba a él, ¿verdad?, al ministerio. Y yo escuchaba a esos demonios hablando, y yo asustado, yo estaba temblando. Pero ahí en ese proceso lo escuchaba cómo él ministraba, escuchaba lo que él decía, cómo él echaba fuera a los demonios, hasta que en una ocasión, y recuerdo que en esa ocasión mi esposa estaba media crispy con la iglesia, estaba un poco rebelde. Y recuerdo que una amiga de ella siempre se pasaba burlándose de la palabra de Dios. Ella siempre estaba burlándose, Sonia. Y ese día me cogió a mí un poquito, y me dijo, ven para que lea una palabrita, pero yo sabía que era en forma burlona, y cuando yo fui, que pegué a predicar con unción, el demonio que estaba en ella se manifestó. Y miren, hermano, sin broma, ya está de testigo aquí. Sacaba la lengua como una serpiente, me tiraba mordiscazo como una serpiente. Y entonces yo sí había estado en eso, pero mi pastor estaba ahí, yo estaba solo, y ella que estaba rápido, llama al pastor, y pegó a llamar al pastor. Y ella llamando al pastor, y el pastor no aparecía. Y ella trató como 3 veces, hasta que el Señor me dijo, te toca a ti, no es el pastor, tú eres el que va a trabajar, tú eres el que va a echar fuera ese demonio. Y por primera vez, y le digo que mire cómo es el diablo, una mujer así, bien, Sonia bien petit, flaquitita, y con una mano, el marido la tenía por una mano en acá, y ella lo levantaba casi en el aire. Con una mano él lo tenía así con un muñeco a él cogiéndolo. Entonces yo, como estaba en el espíritu, en ese momento cuando el Señor me dijo, tienes que hacerlo, cogí valor. Con un dedo yo le tenía la otra mano quieta y no podía moverla. Con un dedo. Y ella con una mano tenía ¿cómo es que se llama? A Víctor lo tenía reboleteándolo. Y cuando aquel demonio salió, tenía más de uno, tenía muchos demonios, pero salió el más grande. Y yo por mi inexperiencia pensé que ya se había ido todo. Y también con el susto que tenía. Cuando salió ese demonio, pues está bien, nos fuimos. El demonio se nos fue detrás. Entonces yo recuerdo cuando llegamos a casa y cuando nos acostamos, el Señor me dijo, échale el brazo a tu esposa. Así, duerme con el brazo puesto. Y yo estaba como dormido, y cuando estaba entre dormido veía que algo, no sé cuánto ustedes vieron aquella serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. Aquella que tenían él le ponía una cosa que los protegía, que no se veía. Pues algo así nos cubría. De momento se iba y volvía y nos tapaba, y era el demonio que estaba tratando de caernos encima de nosotros, el que salió de ella. En una de esas ocasiones, esto es una experiencia que solo la tuve esa vez y no la he vuelto a tener, yo vi que salí de mi cuerpo la mitad, no los pies, solo la parte de arriba, salí de mi cuerpo así, agajé al demonio por las 2 manos. Él era como así de pequeño y parecía como, ¿ustedes recuerdan el chupacabra? Algo así se parecía. Algo así parecía. Parecía algo así, parecía como el chupacabra, algo así. Yo lo dejé por las 2 manitas así y lo lancé, y cuando yo lo lancé, se abrió como una ventana, así, eso así. Y por ahí él pasó y cerró, y el Señor me dijo, el abismo, fue al abismo. O sea, en todo esto el Señor me está enseñando, me está mostrando. O sea, que Él permitió que yo tuviera esa experiencia, que muchas veces pasa cuando estamos fuera de demonio, pero no las vemos. Pero como Él me está enseñando, me dejó ver los detalles. Gloria al Señor Jesús. Y de ahí en adelante,
comencé a perderle el miedo a Satanás. Pero yo le tenía miedo primero. Me cogió por el cuello varias veces. Me trataba de asfixiar. Desde niño me trataba de asfixiar. Y yo lo que sabía era el Padre Nuestro nada más. Y cuando comenzaba a orar el Padre Nuestro, se iba. Con eso nada más. Pero ya comencé a perderle el miedo. Y ya él trataba algunas veces, pero ya veía que yo no le tenía miedo. Poco a poco fue perdiendo el miedo hasta que el Señor nos siguió dando estatura, estatura. Y llegó a un punto que recuerdo que una vez iba con un amigo mío evangelista caminando por una de las calles de Miami y venía una bruja por la misma acera. Y los demonios de la bruja se manifestaron y pegó a temblar y pegó a hacer así y tuvo que cruzar la calle y no pudo pasar por donde estaban. Porque ellos comienzan a saber cuando ya tú no le tienes miedo y cuando tú sabes que mayor es el que está en ti y el que está en mí que el que está en el mundo. Y el que está en mí es el mismo que está en ti, que se llama Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos poder y autoridad. Nosotros tenemos poder y autoridad, ¿verdad? Siempre y cuando andemos con el Señor, ¿verdad? No es que eso es automático. Yo tengo que andar en comunión con el Señor y tengo poder y autoridad. Y no puedo dudarlo ni un segundo. Y el enemigo va a correr. Recuerdo otro relato más. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Recuerden que estamos hablando aquí de que el Señor, Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesucristo y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Por eso estamos hablando de esto. Porque nosotros muchas veces somos oprimidos por el diablo y no nos damos cuenta. O lo ignoramos o pensamos que son las circunstancias de la vida y es el enemigo que nos está metiendo la pata para que caigamos siempre. De una forma o de otra, jugando con nuestra mente. Ese es el campo, ¿verdad? De batalla, la mente. Porque ya poder él no tiene. El único poder que tiene es de engañarte. Si te engaña, como hizo con Judas, que lo engañó, como ha hecho con mucha gente que los engaña, como hoy mismo está haciendo aún con ministros que los engaña. Hoy mismo hay ministros que le está ofreciendo, aleluya, la oferta que le hizo a Jesús en el desierto, cuando Jesús estaba en la tentación. ¿Qué le ofreció él? Poder, riqueza y gloria. Y muchos ministros hoy en día, el enemigo le ofrece eso y rápido lo agarra. Se hacen millonarios, se hacen famosos, se van a salvar muchas vidas, sí, pero ¿y ellos para dónde van? ¿No serán del grupo que Jesús le va a decir, apártate de mí, no te conozco? ¿Verdad? No lo sabemos y esperemos que no sea, pero suena como que sí. Suena como que están aceptando la oferta de Satanás, que es una oferta de este mundo. Pablo dijo que esta gente solo piensan en lo material, solo piensan en las cosas de aquí, que su Dios es su vientre, ¿verdad? Que no piensan en el reino eterno, pero cuando usted mira con cuidado la predicación de Cristo y la predicación de los apóstoles, ellos siempre hablaban del reino celestial y del reino que Dios va a establecer, no del reino que nosotros vamos a formar. La filosofía de la iglesia moderna, de la iglesia la Odisea, la iglesia que dice que todo lo tiene, que no tiene necesidad de nada. Y Jesús le dice que son ciegos y que son miserables. Pero no lo ven eso. Fíjense, tienen esta misma Biblia, pero no ven esos versos, no ven los versos cuando dice, el verso que dice, raíz de todos los males, el amor al dinero. Ese verso como que el enemigo le nubla la vista y no lo ven, o si no, lo ignoran. Mire, yo he estado en iglesias que ignoran completas partes de la Biblia, porque han agarrado de la Biblia lo que le gusta y lo que le conviene. Y la palabra de Dios, nosotros no podemos ser selectivos. Nosotros tenemos que recibir la palabra completa. Porque la palabra es el Espíritu Santo, hablándonos, enseñándonos, educándonos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser selectivos, estamos en peligro, porque entonces estamos como Judas, buscando a Dios, pero para lo que nos conviene, por las 30 monedas de plata, o por lo que nosotros nos guste. Aleluya. Y Dios está llamando hoy, en este tiempo final, porque estamos en un tiempo final, está llamando gente primeramente sincera. Oiga, la sinceridad es lo principal. La sinceridad es lo principal. Porque Dios sabe que nosotros somos defectuosos. Dios sabe que nosotros vamos a fallar, que fallamos y que vamos a fallar. Por eso envió a Jesucristo. Si Dios supiese que nosotros podíamos salvarnos por nuestros propios medios, Él no hubiese enviado a Jesús a sufrir a la cruz. Pero lo envió porque sabía que nosotros no podíamos, por más que tratemos, por más que nos santifiquemos, por más que oremos, ayunemos. Eso es bueno, es importante, es necesario, es parte del trabajo, pero no nos salva. Eso nos ayuda a guardarnos, nos ayuda a ayudar a otros.
¿verdad? Y la iglesia tiene que entrar en ese proceso de oración y ayuno, pero tiene que ser por el Espíritu, no puede ser porque lo diga alguien en la carne, no puede ser algo obligado y compulsorio. Tengo que orar 2 horas porque el pastor me mandó y me siento ahí, pero estoy pensando en la habichuela, en la novela, porque no lo estoy haciendo de corazón. O sea, que tiene que ser que el Espíritu Santo ponga en mí el deseo de orar, de ayunar, de buscar de Dios. Y entonces va a ser efectivo. Entonces va a funcionar. Por eso la paciencia es algo bien necesario en el ministerio y entre nosotros mismos, entre los unos y los otros. Que la paciencia es fruto del Espíritu y es necesario para poder crecer juntos y para poder ver la obra del Señor en nosotros. Volvemos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret. El mismo, oiga esto, el mismo Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso si Él era Dios? Recuerde, Cristo estaba en Jesús, pero también estaba el Hijo de María ahí. Jesucristo era 100% divino, pero también era 100% humano. Y eso en matemática como que no tiene sentido, ¿verdad? En matemática, los que quieren ver esto de una forma matemática, y yo soy maestro de matemática, no tiene sentido. Pero es así, es uno de los misterios de Dios. Es un misterio. Dios se hizo carne, en una carne verdadera. Porque si Jesús hubiese sido santo y divino desde el principio, pues entonces el sacrificio que él hizo no servía. Entonces Satanás iba a decir, Dios, eso no sirve porque el que pecó era un humano, no era un Dios. Para poder revertir el proceso tiene que ser otro humano igual que él, que tenga las mismas cualidades. Por eso Pablo le llama el postrer Adán, porque él era igual que Adán en el sentido de que era humano y la Biblia enseña que fue tentado en todo, pero no pecó. Lo único que Jesús no tenía, que nosotros tenemos, es lo que se llama concupiscencia. Eso es el pecado original. Eso no estaba en él. Eso no estaba en Jesús. Porque aunque María sí había pecado, ¿verdad? Como todos, ella no transmite el pecado. La mujer no transmite el pecado. Yo expliqué eso. En Génesis lo dice. La maldición se le echó al varón, no a la hembra. Por lo tanto, la maldición y la muerte entran por el varón. Y le da a sus hijos y a sus hijas, los hace pecadores. Pero las mujeres no transmiten el pecado. Por eso María, siendo madre de Jesús carnal, le dio su parte del ADN a Jesús. Son 20, ¿cuántos son? 20. El ADN, ¿cuántos son? No recuerdo ahora, pero son 20 y pico del papá y 20 y pico, la misma proporción del papá y de la mamá, el ADN. Jesús tenía el ADN de María. 23, algo así, ¿verdad? 23. Por ahí. La cuestión es que ese ADN no traía pecado. Simplemente le daba la humanidad a Jesús, la parte humana. La Biblia enseña que él era humano, que él sufrió, que él lloró, que tuvo todas las emociones que tenemos nosotros. Y la obra que él iba a hacer de redención tenía que hacerla la parte humana, la parte de poder, la parte. Cristo solo era un espectador. Sí, Cristo estaba dentro de Jesús, pero solo lo que hacía era mirando y esperando el momento cuando Jesús dijera consumado es, cuando ya se cumpliera todo, y entonces ellos se iban a amalgamar para siempre. Cristo solo estaba esperando ese momento, pero él no podía. ¿Por qué Jesús tuvo que, si tenía a Dios dentro, por qué Jesús cuando está orando tienen que venir unos ángeles a ministrarle, a fortalecerlo? Cuando está en el desierto tienen que venir unos ángeles a servirle si Dios estaba con él, pero Cristo no podía hacer nada. Entonces él tuvo que hacer todo como humano. Por eso en este verso dice que Dios el Padre, aleluya, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder para que él pudiera hacer la obra. Para que él pudiera hacer la obra tenía la parte del Espíritu Santo en él, el Espíritu de Dios, los 7 espíritus de Dios, porque es un solo espíritu, no son 7 espíritus, nada, son un solo espíritu que tiene 7 características, ¿verdad? De poder, de autoridad, de dominio propio, de temor de Jehová. Todo eso estaba en Jesús, aleluya. Y por medio del Espíritu tuvo una comunión perfecta, por lo cual no pecó. Quiere decir que nosotros tal vez pequemos algunas veces por descuido, por ignorancia, pero cuando nosotros vamos aprendiendo la Biblia, según vamos aprendiendo, Señor espera de nosotros un comportamiento más digno de él. Si andamos en el Espíritu,
entonces tenemos que tener fruto del Espíritu. Aleluya, ¿verdad? Y de vez en cuando nos va a fallar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para eso tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. ¿Y qué yo tengo que hacer? Esperar que pequé y me quedo ahí como escondiéndome para que Dios no me vea. Si Dios lo sabe todo. Lo que tengo que hacer es rápido arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y dice que Él nos perdona, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice que para eso está la sangre de Cristo. Dice en Apocalipsis que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Para eso está ahí. ¿Ok? O sea que usted, ¿verdad? Si viene a donde mí yo puedo orarle, pero usted no tiene necesidad de eso. Usted mismo lo que tiene que ir donde el Señor, en el nombre de Jesucristo, y pedirle perdón. Señor, fallé. Tuve un pensamiento que no es agradable a ti. Contesté a alguien de una forma que no te agrada. Muchas veces, mire, el pecado está en cosas tan sencillas que nosotros muchas veces no lo vemos, pero está en el diario vivir, codiciar lo del otro. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. Y muchas veces no, ay, mira ese carro, si lo tuviera yo. Y ahí le codicié el carro al vecino. Ah, mira, ese traje que tiene esta. La codicia, y esos son pecados que son imperceptibles, pero son pecados. Entonces, por eso el rey David, en su sabiduría, decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que no son ocultos. Y el pecado que abre la puerta para que el enemigo pueda hacernos daño. Cuando estamos en pecado, estamos expuestos. Oiga, cuando usted está pecando, está expuesto y pueden venirle cosas que Dios no quiere que le vengan, pero al estar expuesto, llegan. Jesús vino, y voy a empezar a entrar al mensaje central porque estoy hablando muchos colaterales que son necesarios, pero Dios lo que nos quiere hablar hoy es que Jesús mismo necesitó el poder del Espíritu para hacer la obra. Dice que como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con Él. Iglesia, Dios nos está diciendo hoy que para que nosotros podamos hacer la obra que Él nos envía, Dios tiene que estar con nosotros. Si no, no vamos a poder. Dios tiene que estar con nosotros. Y en cierta forma ya Él está, porque Él nos selló con su espíritu para salvación. Pero Él no quiere que nos quedemos en ese nivel. Él quiere que nosotros seamos también instrumentos para su gloria. Instrumentos que le den a Él gloria. Instrumentos que traigan vidas a sus pies. Mire, la iglesia está puesta para que la obra de Jesucristo continúe. Eso es lo que Dios está hablando hoy. La iglesia está puesta para que la obra de Jesucristo continúe. No hay otra razón por la cual Dios tiene la iglesia aquí. Óigame, no hay otra razón por la cual Dios no tiene la iglesia en el mundo todavía. Si no fuera para que la obra de Cristo continúe, ya se hubiese llevado la iglesia hace rato. Pero la obra de Cristo no se ha terminado. Todavía hay muchas almas que están oprimidas, ¿verdad? Porque dice que aquí oprimidos por el diablo. ¿Cómo están oprimidos? Con enfermedades. Están oprimidos con depresión. Están oprimidos de muchas formas, de muchas formas. Mire, yo estuve en el ministerio de Miami cuando estábamos predicando en el downtown, predicábamos en la ciudad. Una cosa, eso nada más era un milagro, porque para ese tiempo había muchas restricciones y no se podía parar, tú no te podías parar una esquina porque la policía te sacaba. Había muchas restricciones en ese tiempo, pero como era de Dios, Dios nos dio aquel sitio, una plazoleta, una placita, de un edificio que era cuasi gubernamental, era como decir la energía eléctrica, era una agencia que era cuasi gubernamental. Y una plaza bien bonita con sus árboles y tenía sus bancas y todo. Y nosotros, el Espíritu nos llevó allí poco a poco. Comenzamos a predicar, a dar tratados hasta que el Señor nos fue moviendo hasta esa esquina y después Él siempre nos llevaba al mismo sitio hasta que entendimos que Él quería algo allí. Y establecimos allí un punto de predicación. Establecimos un punto de predicación. ¿Y sabe cuál era la audiencia que teníamos nosotros allí? Todos los locos y los deambulantes y todos los endemoniados de la ciudad. Ellos se llenaban, las bancas, ¿verdad? Las bancas se llenaban. Y eran todos loquitos, que tú los veías pues, todos vestidos andrajosos, que no se bañaban, gente bien desquiciada, gente, yo le decía a los garadenos, con los ojos desorbitados, los pelos así. Ese ministerio costó mucho porque no teníamos un centavo. El enemigo nos quitó todo. Mi esposa está de testigo ahí. No teníamos ni para gasolina. Yo no sé cómo la agua mía no se quedaba nunca porque yo lo que le echaba era un peso así de vez en cuando. Y nosotros, gracias al Señor, nunca, ¿verdad? Aunque es bíblico y se puede pedir ofrenda, pero nosotros en el ministerio evangelístico nunca hemos pedido ofrenda. Se puede hacer, no es malo, pero nosotros no hemos sentido hacerlo. De hecho, una vez una misionera me regañó porque yo nunca pedía ofrenda. Me dijo, usted no pida para usted, pero pida para la obra.
Pero no sé, tengo esa y cómo el Señor allí comenzó a desmantelar todos aquellos deambulantes, comenzó a quitarle los demonios a todos. Ellos cada vez eran los sábados y ellos estaban allí puntuales. A la hora que nosotros llegamos, ya ellos estaban sentados en sus bancas. Yo decía, wow, esto es mejor que en la iglesia. No había ni que llamarlo, ellos estaban allí. Y el Señor comenzó a sanarlo, comenzó a quitarle y comenzaron a vestirse, a bañarse. Algunos venían y nos daban testimonio de que ya estaban trabajando, que habían conseguido apartamentos. Una cosa terrible, un ministerio bien sufrido, le digo que fue bien sufrido, pero un ministerio que el Señor nos puso un gozo tan grande, tan grande, tan grande. Nosotros salíamos de allí con el corazón inflado. ¿Te acuerdas una que siempre, cómo es que toda sucia así, decía, da un besito y le teníamos que besar en la frente y ya estaba todo enfangado, pero y abrazarlo? Al principio no podían. Al principio tú tratabas de abrazarlo y te daban ganas de náusea, pero Dios nos dio unción para que no nos la peste y nosotros los abrazábamos, nos sentábamos a comer con ellos y muchos así fue que fueron liberados. Porque le dimos el compañerismo, no solo le dimos la palabra. No solo nos conformamos con decirle Cristo te ama, sino que hicimos lo que Cristo hizo. Se lo dijo y lo demostró. Nosotros comprábamos sándwiches y nos sentábamos así con ellos y ellos comenzaban a hablar y a decirnos sus problemas. Conocimos gente, ¿verdad? Un señor mayor de edad que vivía en la calle, teniendo casa, porque no podía vivir con el hijo y con el nieto, porque las guerras que había en la casa, él prefirió irse de ambulante, vivía en la calle. Encontramos mujeres con sus hijos en la calle, cosas bien tristes, muchas historias bien tristes. Y lo triste, más triste, es que nosotros no teníamos dinero para hacer nada, ni para ayudarlos. Una vez, recuerdo que una vez alquilamos entre todos, hicimos una colecta, el grupito que teníamos de evangelismo, hicimos una colecta para que ellos pudieran ir alquilar un cuarto de un motel, para que ellos se pudieran bañar, para poder ir a buscar trabajo. Pues uno de ellos uno de los deambulantes, se bañó y todo, y fue a la iglesia donde iban, una iglesia grande, y puede creerme que esa iglesia nunca nos dio un centavo para ese ministerio. Nunca. Los otros ministerios tenían guagua, iban a giras, y nosotros teníamos que orar frente al templo porque ni llave teníamos para entrar a orar. El ministerio estaba allí porque el Señor obligó al pastor que me lo diera, si no tampoco. ¿Entiendes? Después me enteré, cuando yo me fui de la iglesia, cuando yo salí de la iglesia, me enteré que tienen un ministerio para los deambulantes. Gloria a Dios, por lo menos algo se quedó allí, alguna semilla se quedó, porque se quedaron, algunos hermanos que estaban conmigo se quedaron y parece que por fin la iglesia comenzó a hacer el trabajo. Pero el Señor nos decía que ahí estaba Él, con esa gente, con esos oprimidos, que la iglesia los ve y sigue de largo. La iglesia hace como el levita y como el sacerdote, que no, espérate, alguien caído ahí, no, espérate, vengo a buscarte ahorita porque tengo que ir al templo, tengo que ir a orar. Y lo dejan de paso, ¿verdad? El Señor quiere que seamos como el samaritano, que se detuvo y hizo la obra de Dios. Hay muchas vidas. Nosotros estamos aquí, como dije, la iglesia está puesta para continuar la obra de Jesús. Para eso estamos aquí. Para eso estamos iglesia. Pero tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar primero con nuestras vidas individuales para poder ser esa parte del cuerpo de Cristo que va a formar un cuerpo fortalecido donde la gloria del Señor se va a manifestar. Y Dios lo hace. Yo hemos visto tantas cosas en grupos pequeños, pero que se han acoplado. En ese grupo que estaba en Miami, eso era una gloria terrible de los milagros que ocurrían allí. Milagros, pero milagros bien terribles. Vimos huesos que se soldaban, partidos, no fracturados, partidos. Y cuando se sacaba radiografía, los médicos decían, eso ahí nunca se fracturó. Aquí en Puerto Rico, en los residenciales, vimos muchas obras terribles, pero eso depende de nosotros, que cada cual pueda ceder, que cada cual pueda amar a Cristo, porque para esto hay que amar a Cristo. Si usted no ama a Cristo, no va a poder hacerlo, porque hay que sacrificar. Si yo amo a Cristo de verdad, voy a sacrificar. El poder está en nosotros. El poder, Jesús lo ha puesto en nosotros, pero tenemos que acoplarnos. Tenemos que ser uno. Un propósito, glorificar a Jesucristo. No, el propósito no es que el pastor sea famoso. El propósito no es que el pastor sea rico. Ni nosotros tampoco. La Biblia dice que tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Dios nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Y Él sabe las necesidades que tenemos. Aleluya. Dios nos va a dar salud. Porque Él sabe que sin salud no podemos hacer su obra. Aleluya. Y Él lo ha prometido, ¿verdad? Dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjate, no es por lo que nosotros hicimos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado nuestro. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que por
Él nos curó de gratis, no por lo que hagamos, ya Él nos curó. ¿Qué yo tengo que hacer, pastor, para recibir salud? Créelo, créelo. Pero eso no es lo más grande que Dios nos da. Lo más grande que Dios nos da es la salvación. La salvación de nuestra alma. Eso es lo más precioso, eso es lo más valioso, porque ahí es que vamos a estar por toda una eternidad. Gloria al Señor Jesús. O sea que estoy compartiendo esto y entiendo que el Señor quiere que lo entendamos porque tenemos que ir caminando. La iglesia tiene que ir formándose, tiene que ir cogiendo forma para que podamos hacer el trabajo que Dios nos tiene delante, ¿verdad? Dice que Dios, que nosotros tenemos la misión de continuar lo que Jesús comenzó, ¿verdad? Libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Aleluya. Y nosotros no podemos, oiga esto, la primera mentira, y ya el enemigo se la está poniendo a algunos en la mente, oiga esto, es que yo no puedo porque es una excusa. Que yo no puedo porque no sé esto, que yo no puedo. Todos podemos, todo, diga conmigo, todo. Todo. Pero dígalo duro, todo. Todo. Lo puedo. Puedo. En Cristo En Cristo que me fortalece. que me fortalece. Él es nuestra fuerza. Amén. O sea, no lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer. Ah, mira, es el sobreviviente. Pausa. Ese lagarto estuvo 4 días encerrado en una columna de concreto y sobrevivió. Por eso yo le digo el sobreviviente. Sí. Esa es una de las mascotas de aquí. Pepe. No, ese no es Pepe, ese es hijo de Pepe. El hijo. Pepe es el grandote. Sí, Está allá arriba. sí. El hijo. Pero este tuvo 4 Pepito. días. 4 días dentro de una columna. Y Juan me ayudó a sacarlo porque estuvimos porque quedó. No sé cómo se hizo una burbuja adentro y él pudo estar en esa burbuja respirando 4 días. Yo dije, si es un humano no dura 4 minutos. Y entonces nosotros con un cortafrío comenzamos a sacarlo. Cuando le faltaba el jabo, porque el jabo está cortado. Cuando ya estábamos cansados, tuvimos casi como 1 hora y pico ahí, dándole con el cortafrío, sacándole, porque tenía dentro del cemento los pies y este brazo. Solo tenía así, estaba así. Y cuando faltaba el jabito, nada más estábamos cansados. Cuando digo, eso lo he hecho otra vez. Le partió el jabito. Pepito. Sí, gloria a Dios. Ese es el sobreviviente, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Fíjense. Si el Señor tiene cuidado de una criatura así pequeña, ¿qué no será de nosotros? ¿Ah? El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. O sea que, resumiendo, ¿verdad? Porque no quiero que el mensaje sea demasiado extenso. Recapitulando. Según Jesús fue ungido con el Espíritu, nosotros también. Ya nosotros, el Señor puso las arras del Espíritu, el sello. Pero hay algo más. El poder del Espíritu tiene que descender en todos nosotros. No en unos grupos nada más, no en el pastor nada más. Porque la iglesia es un cuerpo. No es un solo hombre, ni es una sola persona. Somos todos unidos. El poder del Espíritu tiene que descender para que nosotros podamos realizar la obra que Jesús comenzó. ¿Me siguen, hermano? ¿Me están siguiendo? ¿O se quedaron atrás? Ok. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A eso nos llama el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a tomar ese reto? Es un llamado que Dios nos hace. Ya Él nos dio, si aceptamos a Jesucristo, ya Él nos dio la salvación, pero Él nos llama más que eso. Él nos llama a que le amemos. Y si le amamos, que hagamos su obra. Para eso es que la iglesia está en la tierra todavía. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del que vive. Vamos a cantar un himno y vamos a orar. Yo creo que el mensaje está claro. La iglesia está llamada a continuar lo que Jesús comenzó. Pero para eso tiene que llenarse de poder. Tiene que recibir el poder del Espíritu Santo, porque Jesús mismo lo hizo en ese poder. Aleluya. Y mientras tanto, Jesús nos va a preparar por su palabra. Mientras tanto, el Espíritu Santo ahora mismo ya está trabajando, usando esta palabra para ayudarnos, para rescatarnos, para liberarnos, para darnos salud. Mi alma te bendice. Si nosotros estamos dispuestos, Él es fiel y es verdadero. Si yo me pongo a contar todos los milagros que el Señor ha hecho en mí, no estamos aquí 2 días, ¿qué? 2 días, 2 meses casi. Que ya muchos, ya son tantos que ya no me acuerdo de algunos. Recuerdo de los primeros, una vez yo tenía, oiga esto, yo tenía una enfermedad que se llama fragilidad capilar. Donde si usted me hacía así, ese moretón se quedaba ahí, de tocarme nada más. Y tenía que tomar, prescrito por médicos, vitaminas zinc, ¿verdad? Zinc, vitamina K. Todos los días tenía que tomar vitamina K.
Y esto fue acabadito de convertirme. Acabadito de aceptar al Señor. Porque yo entré, eso sí, yo entré al Señor con mucha fuerza porque Él me venía preparando. O sea, no fue que me convertí así, sino que ya venía tiempo trabajando conmigo. Yo había leído la Biblia ya. Dios venía, como es, preparando el escenario para ese día. Y cuando acepté al Señor, entré con mucha fuerza. Y recuerdo que a las 2 semanas, algo así, de haber aceptado al Señor, un día no quise comer. Y yo no sabía ni lo que era el ayuno todavía. Yo no había estudiado eso. Simplemente no comí ese día. Un día completo. Y usted me dijo, ¿de verdad? No vas a comer. Y yo no tengo hambre. Y ella dijo, esto está raro porque conociéndome como yo comía mucho. Y nada, pasó el tiempo y como a las 2 semanas yo veo el pote y me hago así. Ya había 2 semanas que no me lo tomaba. No podía pasar 2 días que rápido y cuando me pegué a tocar, gloria a Jesús, me sanó. La primera sanidad que me hizo fue esa. Me sanó de la fragilidad capilar. Y de muchas otras cosas que el enemigo me ponía por acá, síntomas de esto y lo otro. Y yo aprendí. Y un misionero que mi pastor siempre me hablaba, un americano, que ese americano iba por los montes de misioneros por Centroamérica y cuando le comenzaban los dolores, él hacía así, en nombre de Jesús reprende y seguía, se le iban el mismo. Ya estaba acostumbrado, porque el enemigo va a tratar, oiga, el enemigo va a tratar, mi alma te bendice, de detenerme. Sí, él no se va a quedar quieto, pero como le dije, él lo único que hace es un perro que ladra, pero no tiene ni dientes para morder. Sí, porque él no tiene poder. Es lo que trata de engañarnos. Es lo que trata de engañarnos. Lo primero que vamos a hacer hoy es vamos a, una vez más, confirmar nuestra decisión por Cristo. Vamos a confirmar lo que hemos dicho ya anteriormente. Nuestra decisión por Cristo vamos a confirmarla y luego vamos a orar hoy. El Señor quiere hoy que ministremos, que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Porque Dios tiene muchas cosas bonitas para cada uno de nosotros y nos está llamando aquí para bendecirnos. Nos está llamando aquí para dar un cambio en nuestra vida, algo que todavía nosotros deseamos y que Él lo sabe, yo no lo sé, usted lo sabe y Él lo va a hacer. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar un cántico y vamos a hacer la profesión de fe que ya la hemos hecho, pero vamos a confirmarla. Diga conmigo, Señor Jesucristo. Dígalo en voz alta, que el diablo lo oiga, que el diablo lo oiga. Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que soy pecador que soy pecador y me arrepiento y me arrepiento de mis pecados. de mis pecados. Perdóname. Perdóname. Mantén mi nombre Mantén mi nombre escrito escrito en el libro de la vida. en el libro de la vida. Ayúdame, Jesús, Ayúdame, Jesús, a perseverar a perseverar en tus caminos. en tu camino. Ayúdame Ayúdame a tomar el lugar a tomar el lugar que tú has preparado que tú has preparado para mí para mí en tu iglesia. en tu iglesia. Ayúdame Ayúdame a continuar a continuar tu obra tu obra unido unido con mis hermanos. con mis Te hermanos. damos gracias, Señor, Te damos gracias, y te Señor. pedimos Te pedimos que tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo nos ministre administre conforme conforme a la necesidad a la necesidad de nuestra vida de nuestra en vida. este momento. En este momento. En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús. de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios.